Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Sí. Qué bueno. Bien, vamos a comenzar porque vamos a ver cómo está la situación. Todavía están entrando algunos. Bien, vamos a comenzar entonces para ver si el tiempo es bien aprovechado. Lamentablemente esta semana solo un estudiante envió su inquietud al foro semanal. Recuerden que todo eso queda registrado en el sistema. Bien, este estudiante hizo una pregunta bastante interesante que amerita una respuesta amplia. El estudiante comentó lo siguiente: tengo una consulta. ¿Qué tiene que ver la propuesta del pensamiento social cristiano sobre el tema de la política? ¿Por qué se abordaría el tema en el pensamiento social cristiano? Bien, ¿hay alguien de ustedes que le quiera decir algo a él? ¿A alguien que tenga una idea de la respuesta hacia esa inquietud? Yo, ingeniero, sí le quisiera dar mi punto de vista, ¿verdad? Digámoslo así, porque Sí, es poco lo que leí.
tiene que ver en la política y en el pensamiento social cristiano, porque de igual manera el capitalismo, la construcción de empresas es la que impacta en el medio ambiente y es a los que se puede hacer, así como se hicieron encíclicas y denuncias, es donde se puede también abordar el tema que agobia a la humanidad. Los ríos se están secando por construcciones y también las minas, y eso impacta más que todo a los más vulnerables. Muy bien, muchas gracias, Neidy. ¿Alguien más que quiera contribuir a esa respuesta? Nadie más. Gracias por su aporte, Neidy. Sí, tiene usted razón con lo que plantea, eso es parte importante de la respuesta. Muchas gracias por su aporte. Y como decía usted, los demás escasos recursos son los más afectados. Eso es importante en el sentido de que sí son los más afectados, pero todos los seres humanos sufrimos esa afectación. Bien, voy a dar algunos elementos teóricos sobre esta cuestión. Aristóteles planteó en la Grecia clásica o en la Grecia antigua, como le decía, una frase. En esa frase, Aristóteles decía que el ser humano es un ser politicón, es un ser político. Eso lo decía Aristóteles allá en la época antigua, en la época clásica de Grecia. Bien, en los documentos de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, principalmente, el tema de la política está sistematizado. Yo le decía al estudiante, y Neidy seguramente lo hizo, que ahí en el aula digital se ha puesto un documento elaborado por el señor rector de la Universidad de Don Bosco, que habla, el tema principal es la política. Entonces, esa situación debería de verse, esa situación debería de analizarse bien, porque teniendo claro esa situación podemos avanzar mejor en la cuestión política. Tomando el aporte de Neidy, voy a decir lo siguiente. La creación, o sea, el mundo, el planeta en que vivimos desde la fe cristiana, se cree que es una creación de Dios. En esa fe cristiana hay infinidad de versículos y documentos de la Iglesia Evangélica y Católica que hablan acerca de que el ser humano cristiano debe ser un buen mayordomo de los bienes que Dios le ha confiado. O sea, en ese sentido, los mares, los ríos, las lagunas, los animales, las plantas, todo debería de ser bien administrado, como unos buenos mayordomos. Bien, la concepción de la política en la Iglesia tiene raíces muy profundas. La cuestión es de que en la Iglesia actual, en ocasiones, en la clase dominical o en las formaciones que tenemos en la Iglesia, no se aborda demasiado este tipo de cosas porque son profundas. Y a veces esto no hay tiempo para trabajarlo, se trabaja más en la doctrina, etc. Aunque son temas de gran manera de importancia, porque podrían contribuir a la formación del ciudadano. Bien, la política es una actividad positiva originalmente. En la Grecia clásica se consideraba el ser político, el ciudadano que aportaba al bien común, que respetaba la dignidad de las personas y por ende respetaba y trabajaba por el bien común. En esa época se le llamaba idiotes, de ahí viene la palabra idiota, a nosotros. Se le llamaba idiotes al ciudadano que no hacía nada por la sociedad y que pensaba solo en sí mismo. Era un pensamiento bien individualista. Allá en aquella época así se le llamó. Bien,
En la Biblia hay varias culturas desde las que se escribieron los libros de la Biblia. En la época antigua de la Biblia, que data documentos del Antiguo Testamento, como se le llama, es una cultura hebrea y aramea la que influencia esos libros. Esa cultura, principalmente la hebrea, tenía la concepción del ser humano como un ser integral, o sea, un ser donde lo físico y lo psicológico están juntos. Y entonces esa idea permea los libros del Antiguo Testamento. Como ustedes saben, el pueblo judío atravesó por una gran cantidad de exilios, conquistas de imperios, etc. Una de las conquistas fue el imperio persa. Y ahí se comenzó la cuestión de la cultura griega. Y en la cultura griega había pensadores como Aristóteles, pero también habían pensadores como Platón. Y Platón tenía una visión que permea hasta hoy en algunas tendencias cristianas, evangélicas y católicas, que es la dicotomía. En el Antiguo Testamento la visión del ser humano era ser integral, psique y soma juntos. En la visión del Nuevo Testamento entra un pensamiento dualista, que llaman algunos, o dicotómico. Ese pensamiento separa al ser humano como dos esencias, una esencia física y la otra psíquica, separadas. Entonces, en la visión primera del Antiguo Testamento, la salvación del ser humano era integral, era toda. En la visión del Nuevo Testamento, en varios de sus versículos, hay otros que no son así. La visión es más dicotómica, más de separación. Jesús, cuando llega, el Jesús histórico, cuando está viviendo el Jesús histórico, él intenta en su época traer la visión hebrea a su tiempo, en el sentido de la cultura, de cómo ver e interpretar al ser humano. Jesús hablaba arameo y tenía una influencia bastante hebrea, bastante fuerte. Entonces intenta rescatar esa visión integral del ser humano. Por eso en sus acciones trabaja la sanidad física y espiritual como un todo. Bien, con el desarrollo del tiempo, tendencias en la iglesia cristiana van a hacer una separación, otra vez, dicotómica. Entonces la salvación va a ser o espiritual o física, va a estar separada. Eso tiene que ver también con el planteamiento político. En términos de la política, también la cuestión puede ser dicotómica. Veamos lo siguiente. La política es una palabra, como decía, que surgió en la época de Aristóteles, época antigua, Grecia. Tenía una concepción y un origen positivo. El ser político era un origen positivo. Con el tiempo, ese término se pervirtió. Y entonces, en el ser humano, en algunos seres humanos, sobre todo muy fuerte en América Latina, se piensa que cualquiera que hace política, que le dice, ese quiere ser funcionario, totalmente una equivocación grande. Política es una cosa, política partidaria ya es otra. Ahí entran las ideologías. Bien. Licenciado, Entonces, sí. disculpe Diga. la interrupción, No, diga. solo quería compartir algo sobre lo que estamos hablando y una clase que tuvimos anteriormente en antropología. Se nos hablaba de igual la supervivencia del ser humano, ¿verdad? Cómo nos tenemos que sobrevivir en este mundo social en que estamos ahorita, que sí ha evolucionado, pero hay tantas cosas que ha empeorado la naturaleza,
la sobrevivencia. Entonces, nos hacían énfasis en la historia de la política, que la política nació a raíz de necesidades, ¿verdad? Entonces, lo que usted está mencionando, el líder se postulaba para servir y para mejorar en una comunidad donde empezaban a sufrir por alguna razón social, digamos, o impactos ambientales o enfermedades que se daban en el pasado. Entonces, el que se metía a la política no era un ser al que le iban a servir, sino que era un ser el que iba y ayudaba en su comunidad. Esa persona trabajaba por su comunidad. Entonces, eso con el tiempo, como los seres humanos evolucionamos a veces para mal, con el tiempo cambió lo de la política. Se vio que podía dominar a los demás y empezó la palabra que usted mencionó, política partidaria. Entonces, todos querían estar en el poder porque vieron que habían bienes, que habían favoritismo. Entonces, la política nació con un buen fin y que bien en ese entonces por esos líderes que tomaron esa iniciativa. Que la hemos cambiado ya es cuestión del ser humano, ¿verdad? Pero sí quería enfatizar en eso, que la política nació como un referente para apoyo de la comunidad. Correcto, muchísimas gracias. Ahí ven ustedes cómo la asignatura de antropología va en coordinación con el pensamiento de la cristiana. No estamos lejos de eso. Muchas gracias de nuevo. Como usted decía, se ha venido pervirtiendo el término, de manera tal que el origen de la palabra en la mente del ciudadano prácticamente ya no existe. Todo se vincula a lo político partidario. Y ahí hay otras cosas que ya es más de nuestro tiempo, no es del origen de cómo se inició la política. Por ejemplo, en las primeras comunidades cristianas se ejercía y se desarrollaba la política. Las primeras comunidades cristianas tenían liderazgos. Los obispos o episcopos, como se les llamaba en la época de las primeras comunidades cristianas, eran personas que se encargaban del bien común de la comunidad. Los griegos eran las polis, ya que ahí viene la palabra política. En términos de las comunidades cristianas eran las comunidades primarias, las primeras comunidades cristianas, y habían liderazgos. Esos primeros obispos o episcopos de la iglesia antigua, de las primeras comunidades cristianas, ejercían un liderazgo. ¿De dónde viene la palabra iglesia? O que la que nosotros ocupamos, iglesia. Originalmente quiere decir asamblea. ¿Por qué? Porque cuando se reunían los primeros cristianos, desarrollaban, realizaban una asamblea. No es como los cultos o las misas de ahora. Aquellos primeros cristianos se reunían y veían qué problemas tenían en la comunidad. Por ejemplo, cuando eligieron a los primeros diáconos, los eligieron con la idea también de que sirvieran a las viudas y a los huérfanos. O sea, había una preocupación de los líderes por la comunidad. Actuaban políticamente. Bien. Entonces, ¿por qué se preocupa el pensamiento social cristiano y la doctrina social de la iglesia? ¿Y por qué se vincula eso con la iglesia? Porque originalmente eso así fue, porque originalmente eso tiene como origen positivo, que al pensamiento social cristiano y a la doctrina social de la iglesia le interesa que el ciudadano de hoy logre conocer los orígenes de la política y que logre ser un buen ciudadano, una buena ciudadana. ¿Y qué sería un buen ciudadano o una buena ciudadana? Un buen ciudadano o una buena sociedad ciudadana desde esta perspectiva sería, ya sea que tenga vínculo político partidario o no, sería una persona, y aquí viene el otro tema, que trabaja en función de su desarrollo como persona, como psique y soma, y de la misma manera actúa políticamente por el desarrollo de su barrio, de su colonia, de su comunidad, de su país, de su sociedad.
Y eso tiene implicaciones enormes. La compañera Neily estaba mencionando el tema medioambiental, que es un tema por demás preocupante. A pesar de que la mayoría del tiempo estamos encerrados, seguimos contaminando el ambiente. Bien, ese es uno de los temas. Pero hay infinidad de temas que aborda desde la perspectiva política el pensamiento social cristiano. Es una connotación, como dice nuestro rector, que tiene que ver con todos los espacios de la vida en la que se desarrolla el ser humano, en nuestro caso, que tiene fe en el Jesucristo histórico y el Jesús de la fe, y que logra comprender que él plantea, hay que volver al planteamiento antropológico. Quien estudió bien la primera lección sabe que el planteamiento antropológico es el Jesús de la historia, el Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque hay ejemplos claros de cómo ejerce una acción política, no política partidaria. Eso tiene grandes repercusiones, porque a veces hay personas que dicen, ¿y por qué la iglesia se mete en política? Pero está haciendo referencia a la política partidaria. Y lo que hace el sacerdote, si en algún caso se expresa o actúa en correspondencia a la doctrina social de la iglesia, lo que hace es hacer una política en el mejor sentido y en el sentido original de la palabra. Entonces no hace política partidaria. El problema es que la política partidaria, y de eso ningún partido se escapa, tiene ideologías. Y entonces las ideologías van a estar sujetas a una columna que es fundamental, que es el interés económico. El interés económico en el capitalismo, que es en el que vivimos, en el modo de producción que vive el planeta, la ideología está arraigada al modo de producción capitalista y el modo de producción capitalista está vinculado a las ideologías capitalistas. Entonces, de eso todos los políticos tienen un engarce con eso. Tienen una cadenita o un eje que los va vinculando a eso. Todos los políticos tienen un interés económico, ya sea burgués, de la gran burguesía, u oligárquica, o de la gran oligarquía. Porque ese es el engarce que tiene. Cuando funciona dentro de una responsabilidad pública, hay quienes todavía mantienen, en general, se mantiene el vínculo con el interés económico con el que antes vivía y al que va a regresar después de ser funcionario. Entonces, este tema es de gran importancia porque ustedes también pueden ejercer una acción política desde una perspectiva no ideológica, ni amarrada a los dogmas o a los criterios del capitalismo ideológico, sino que ustedes pueden ejercer una ciudadanía en positivo. Si son cristianos, una ciudadanía perfilada desde lo que plantea la doctrina social de la iglesia y el pensamiento social cristiano. Pero hay también personas que no son ni cristianas y que desarrollan una acción política en ocasiones hasta mejor que la que desarrollamos los cristianos. Y sin intereses partidarios. De todo eso existe en este mundo. De todo eso existe en la sociedad salvadoreña y de todo eso existe en el planeta. Bien, yo me voy a quedar ahí porque esa es la única pregunta que llegó al foro. Vamos a ver si ustedes tienen otras preguntas u otras dudas que vayan vinculadas a esta lección 9 o la lección 10. Si ustedes se fijan, esta lección 9 y la lección 10 plantea desafíos. Los principales desafíos al pensamiento del cristiano. Si ustedes han visto la planificación, la evaluación 3 está bien arraigada a estas dos lecciones, a las que le vamos a dar tiempo y profundidad. Y si ustedes se fijan también en los recursos de la secuencia didáctica, hay documentos que hay que leer que le ayudan y le contribuyen a mejorar su conocimiento teórico en cuanto a los desafíos que tiene el pensamiento del cristiano. Bien, ¿tienen ustedes la palabra?
Cuéntenos de Profe, su... profe, yo Dígame. tengo una pregunta. Sí, dígame. Este, ¿Qué es populorum? Algo así creo que sea. Populorum, ¿qué Ajá. es? Ah, es la encíclica Populorum Progreso. Mm, Progreso de los pueblos. Ujú. Esa bueno. es la encíclica. Ah, Es un nombre de la encíclica que es una encíclica que tiene su principal fuente o su principal mensaje es el desarrollo de los pueblos o el subdesarrollo, tratando de profe, iluminar las dos realidades, sí, diga. con respecto a lo que nos estaba diciendo sobre lo del interés político, ¿por qué cree qué factores actuaron para que, o sea, obviamente el económico también va, pero qué otros factores actuaron para transformar la política que antes había, o perdón, que la que había antes a la que tenemos actualmente, quitando el factor de la economía, que el incentivo económico, por así decirlo, quitar eso, pero qué otros factores actuaron para transformar la política que nosotros tenemos ahora en día a la que antes se vivía, que era el interés común, no solo velar por uno, sino velar por todos. En términos cristianos, hasta hay pasajes bíblicos que hablan de los problemas que tiene el ser humano, que no son solo económicos para querer dominar a otros. El poder, la fama y la fortuna. El último está vinculado a los bienes, no solo dinero, está vinculado a todos los bienes materiales. Pero es el poder y la fama. Son dos elementos que contribuyeron a lo que tú mencionas. Las personas que ejercen poder, es importante esa cuestión. Todos ejercemos un poder. El problema del poder es que el poder puede ser en sí, ¿no? O sea, es un poder para mí y un poder que va más allá de mí. Un poder para sí. Ah, bueno. Entonces, Gracias, vos, profe. así, dime, hola, falló el micrófono. Bien, entonces, ejercer poder es una de las tentaciones del ser humano. La cuestión de cómo ejerces el poder y cuál es tu concepción del poder. Hay un poder para servir. Por ejemplo, el poder de Jesús histórico, cuando uno ve todo lo que hizo mientras vivía en la tierra, es un poder de servicio. Él trabajó por el bien común. Es un poder para servir. Pero hay un poder para servirse de otros. Y eso ha existido en los seres humanos desde que comenzó la época de la esclavitud. Si ustedes se recuerdan, nosotros como humanos hemos pasado por varios estadios. No digo estadios de fútbol, sino que así se le llama a las grandes épocas que vivió el ser humano, donde se comenzó allá con la comunidad primitiva, después el feudalismo, el esclavismo. Cuando surge el esclavismo, surge por el hecho de que seres humanos quisieron ejercer poder sobre otros, para dominar territorios, para tener más poder para la cacería, para dominar otros seres humanos, y poco a poco fue surgiendo la otra cuestión, el interés en los bienes, poder y fama. Por la fama, ¿qué no se hace? Por la fama, bueno, ustedes conocen que andan ahí en las redes sociales. Por la fama se hace una cosa y la otra. Es una tentación permanente. ¿Quién no ejerce el poder? Regresando al tema del poder. En la familia se ejerce el poder. Los padres ejercen poder sobre los hijos. Cuando los padres tienen una visión correcta, el poder que ejercen sobre los hijos es conducirlo con el ejemplo, más que con palabras, a que sean ciudadanos de bien. Ese poder se puede pervertir y hacer que el hijo o la hija haga lo que ellos quieran. Y ahí el poder ya no está en función del hijo o la hija, está en función del padre o la madre que quiere que haga lo que el hijo o la hija quiera ella como madre, como padre. Yo quiero que mi hijo sea médico y aunque no le guste,
eso va a estudiar y para eso le voy a pagar. Y si no lo hace, pues no le pago. Ahí está ejerciendo un poder. El sacerdote y el pastor en la iglesia ejercen un poder. Ese poder puede ser para servir o también para servirse. Hay de todo, ¿no? Hay sacerdotes y hay pastores que han pervertido su misión y se sirven de la comunidad en vez de servir a la comunidad. Entonces por ahí va la cuestión del poder, la fama y la fortuna. Lamentablemente están bastante relacionados. Cuando tenés poder, podés accesar a la fama y a la fortuna. Entonces te puedes corromper por cualquiera de los tres. Comenzar con cualquiera de esos tres e irte corrompiendo de una manera tal que a veces, en ocasiones, se da cuenta el ser humano cuando ya es muy tarde, porque caer en una de esas cosas, no solo los políticos partidarios lo tienen como una tentación permanente, día a día, minuto a minuto y hora a hora, sino que también nosotros, todos los seres humanos, tenemos esas tres grandes tentaciones: poder, la fama y la fortuna. Bien, ¿alguien más que pueda ahondar en esa respuesta que nos hizo Clever? Entonces, profe, sería que tanto en todo lugar hay quienes ejercen el poder, pero es de cómo manipularlo, por así decirlo. De que si te tiras por el camino bueno o te tiras por el camino malo, sabiendo manejar ese poder, es lo que equivale a a ser un buen soberano, por así decirlo, en este caso. Así es, exactamente, eso es así. Ahora, hay que tener cuidadito con los términos, ¿ya? Manipular. Cuando dices manipular, ya lo positivo se perdió. Sea que lo quieras decir en positivo y negativo, la palabra manipular ya tiene una connotación negativa, porque manipular quiere decir que yo ejerzo una acción sobre otro para que sin conciencia o conscientemente haga lo que yo quiero. Entonces lo manipulo. Entonces, podríamos decir mejor, depende de la opción que toma cada uno de nosotros para manipular a las personas y servirnos de ellas, o para servir a las personas y ayudarles a ellos. Entonces ahí está la distintiva del ser humano permanente. Permanente, eso es permanente en el ser humano. Porque tú puedes pasar al lado de una persona que está pidiéndote una limosna en cualquier momento de tu vida. Le puedes servir de una manera momentánea, le dejas ahí una moneda de hora o $1, qué sé yo, y te olvidas de eso. Pero si le enseñas a esa persona o le ayudas a que consiga una forma de trabajo para ganarse la vida, entonces el poder que estás usando ya es mucho más positivo y de más alcance, de más durabilidad. Eso en términos positivos. Pero el poder con esa misma persona podría ser que tú le dices, bueno, mira, te voy a pagar tanto si me ayudas en este partido o en este movimiento. Y entonces te voy a pagar, y la persona dice, ni me interesa eso, pero tengo necesidad de comer, ¿no? Que me dé de comer, y yo hago todo lo que quiera. ¿Cómo nace el sicariato? El sicariato nace de esa manera. Personas desde antes de la época de Jesús que vendían el poder de asesinar para matar a cualquier otro. Eso tampoco es algo nuevo. Ya en la época de Jesús ya existía el sicariato. Y se daba principalmente como una manera de sobrevivencia de ladrones. Ladrones que eran sicarios. Bien, ¿algo más para continuar con esas dudas, o otra pregunta o duda o aporte que tenga alguien de ustedes? Es bueno que participen. Ahora solo 2 han estado participando. Han habido buenos aportes y buenas preguntas. Sí, ahí dice esa frase es de un sabio chino
Mejor enseñarle a pescar que regalarle un pescado. El problema es que no es fácil. Las frases son bonitas, ¿no? A veces construimos discursos bonitos, pero encontrarte con una pordiosera allá afuera de tu casa, a ver si es fácil enseñarle a pescar o es más fácil regalarle un pescado. Lamentablemente, como ciudadanos, recurrimos a la segunda parte. Yo voy a dar un almuercito o unos tamalitos para quitarme el hambre, pero no me interesa cómo está la estructura económica del país, ni sé qué es eso. Y yo no lo puedo cambiar. Hay que lo cambien otros, que lo cambie el funcionario público, o si quiere que no lo cambie, voy a contarle que no robe mucho. Pero yo meterme con la transformación de la estructura económica del país, no. Porque no queremos ejercer compromiso. No queremos ejercer participación, como se le llama en los principios de la doctrina de la Iglesia. Esa frase es buenísima. Ojalá lográramos aplicarla, desarrollarla, que implica compromiso y participación. Gracias, Keila, por el aporte también con esa frase. ¿Alguien más? Otro aporte, otro comentario. Las sociedades políticas y los movimientos populares pueden ser lo mismo. Lo que surgió, la primera concepción que hubo de los agrupamientos fue movimiento popular. ¿Por qué? Porque eso tiene a su origen los sindicatos. Cuando ustedes estudian pensamiento social cristiano y su desarrollo, allá en la Red Novar, van a encontrar de que la Iglesia tiene una postura, ¿verdad?, sobre dos temas cruciales. Uno, bueno, no dos, son como 3 o 4 temas que son cruciales en la época. Uno es la cuestión de que no se acepta el comunismo porque hace una propuesta violenta en la época de la Red Renovada. Pero tampoco se acepta una propiedad, se acepta la propiedad privada, pero una propiedad privada que tenga función social. En eso insiste en los documentos de la Iglesia. Y no se acepta la injusticia de los patronos o burgueses, como se le llama en esa época ya, a aquellos empresarios que detentaban minas y empresas. No se acepta el trato injusto hacia los trabajadores, y al trabajador se le alienta y se le defiende su derecho a organizarse, y ahí surgen los sindicatos. Y posterior de los sindicatos surgen los movimientos populares, allá en Europa. Poco a poco esas olas van llegando a América Latina. Las sociedades políticas aparecen ya en los documentos de la Iglesia, por ejemplo en el compendio de la Iglesia, en el año 2004. Se había comenzado a trabajar desde 1999, alguna terminología de la que ahí aparece. Entonces en términos de tiempo, es una terminología nueva. Y ambas terminologías lo que tienen en su meollo, o en su eje central, es la participación del ciudadano o el compromiso del ciudadano en las problemáticas de su gremio, o de su comunidad, o de su sociedad. Entonces, el movimiento popular se utiliza más allá afuera de la Iglesia, y sociedades políticas se utilizan más dentro de la Iglesia. Esas sociedades políticas ahora también pueden ser comparadas a lo que algunos llaman ahora movimientos civiles, o movimientos civiles organizados, movimientos populares. Es terminología que se utiliza en otros ámbitos, pero que en el fondo intentan decir lo mismo. Ahora, cuando un término es acuñado o es creado por la Iglesia, tiene una connotación de fe y tiene una connotación religiosa.
religiosa. Entonces, en el movimiento popular, los principios van a ser de ese movimiento popular, o en la sociedad civil va a tener una carta de principios referida a su movimiento. Y en las sociedades políticas, que desde la perspectiva de la Iglesia, cómo se organiza el ciudadano, eso puede ser ya fuera de la Iglesia o dentro de la Iglesia, pueden ser sociedades políticas, en las que trabajan por la dignidad de la persona y el bien común, la subsidiariedad y todos los principios de la doctrina social de la Iglesia. Ahora bien, ahí hay que hacer también hincapié de que la motivación entonces es cristiana, pero usted salta de la sociedad política al movimiento popular, puede ser que lleve la motivación cristiana al movimiento popular o a la sociedad civil. Eso sería lo ideal, porque entonces contribuye con una visión desde la perspectiva cristiana a esos otros movimientos que no son necesariamente cristianos, pero que en términos de documentación o de cartas de principio coinciden con la doctrinación cristiana o con el pensamiento. Entonces por ahí se podría hacer una comparación. Gracias por la pregunta, son preguntas importantes también. Todo esto es importante porque estamos trabajando los desafíos del pensamiento social cristiano según las lecciones. Si ustedes han avanzado y han visto la planificación, en la tercera a ustedes les va a tocar trabajar esos desafíos y ver si están de acuerdo o no están de acuerdo y decirlo en un resumen. Entonces hay que saber cuáles son los desafíos que plantea el pensamiento social cristiano y cuáles son los desafíos que usted cree con los que coincide con el pensamiento social cristiano, o puede adherir otros o agregar otros. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún aporte que quiera ayudar en toda esta construcción teórica que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es una construcción teórica que facilita la comprensión de los documentos. Profe, Diga. y en los tiempos de Jesús, vea que ya existía política, Claro. porque ya habían, que en sí que era este señor, Juan Pilato, o Poncio Pilato. Ajá, ¿qué era? Era un procónsul romano. Él era un procónsul. Y eso ya entra, pero, o sea, el mundo de la política de antes no era como ahora, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, más que todo, digamos, la política varía, por así decirlo, dependiendo de la cultura o dependiendo, por así decirlo, lugares diferentes al de nosotros. Así es. Porque tengo entendido que en otros, vaya, nosotros elegimos nuestro representante o nuestra máxima autoridad como nuestro presidente, ¿no? Pero en otros lugares ya está destinado, como los reyes, en el caso de este caso. Entonces, en eso no aplica la política, pues. ¿Cómo no? Aplica la política en términos originales o en términos positivos. No aplica en las épocas antiguas, por ejemplo, en la época de Jesús, no aplica la connotación o la idea que tenemos nosotros de la política, porque nosotros tenemos una perversión del término. Creemos que todo lo de política es político partidario. Y en aquella época, en la época de Jesús, no era así. Uno podría decir que Jesús era un político porque tenía un poder para trabajar por el bien común de su comunidad o de su movimiento o de su grupo. Tenía una visión política, era un ciudadano que trabajaba por el bien de su comunidad y de su pueblo. Y Pilatos, por tomarlo como ejemplo, un procónsul romano, desarrollaba una acción política contraria a la de Jesús. Y contraria a la de Jesús también, la política o la actitud que desarrollaban los sacerdotes o líderes religiosos de su época. Pero cuando llegamos a la época de las primeras comunidades cristianas,
Entonces los apóstoles y los que se llamaron episcopos, o que le llamamos ahora obispos, desarrollaban una acción política positiva en función de la comunidad de cristianos de la época. Entonces la política ha existido en todos los tiempos de la humanidad. En la era de la Grecia clásica es que Aristóteles descubre la teoría política. ¿Qué es la política? Y él diseña toda una visión de lo que es la polis y la política. En la época de Jesús no existía, por ejemplo, los partidos políticos tal como los conocemos ahora. En aquella época, en Israel, lo que habían eran escuelas, como las parecidas a las de Grecia. En Grecia, Platón tenía una escuela, Aristóteles tenía otra escuela, y así cada filósofo tenía una escuela, que no es tampoco la idea de escuela que tenemos ahora, sino que eran grupos, círculos que se reunían alrededor de una persona que tenía gran sabiduría y que ayudaba a formar a otros para que tuvieran mayor conocimiento. ¿Qué quiere decir rabí o rabino en la escritura cristiana, en la Biblia? Quiere decir maestro, ¿no? Porque en la época de Jesús había también varias escuelas en aquella connotación, y no la nuestra, donde habían varios maestros. Y Jesús fue uno de los maestros de la época. Apenas se comenzaba a construir en Grecia la idea de pedagogo, como le llamamos ahora. Al origen del pedagogo era el esclavo o la persona que conducía a los niños al lugar donde le iban a enseñar a ellos. Entonces, por ahí entra esta cuestión de la política. Por eso es importante conocerla. Ahora, en la época de Jesús no estaban desarrolladas las ideologías como las conocemos ahora. Las ideologías tienen a su base el modo de producción y el sistema de producción. Ahora, en El Salvador, tenemos un modo de producción capitalista. El sistema de producción que tenemos hasta el momento es un sistema financiero y de servicios. Eso lo determina la mayor cantidad de movimiento de capital que se da en el país. Eso determina el sistema. Pero el modo de producción en el planeta, incluyendo El Salvador, es un modo de producción capitalista. Al modo de producción capitalista y al sistema de producción local se le agregan las ideologías de cada partido. Cada partido responde a X o Y ideología. Eso no existía en la época de Jesús. Eso es de manera muy reciente, ya del siglo XVIII, XVII a finales, XVIII comienza a verse o a clarificarse más la cuestión de las ideologías. Y las ideologías también no tienen solo una connotación negativa, también tienen una connotación positiva. No voy a entrar en ese tema porque nadie ha preguntado acerca de eso. Bien, ¿alguien más? Otra inquietud o aporte antes de que nos vayamos, ya nos queda poco tiempo. ¿Cuáles son los lados positivos y negativos acerca de lo que acaba de mencionar, profe? De la ideología. Sí. Ya, bien, la ideología en términos positivos es que la ideología se caracteriza, según algunos teóricos, se caracteriza por ser la amalgama de los ladrillos que construyen la sociedad. O sea, esa es la descripción más fácil y comprensible. O sea, los ladrillos de la sociedad, en ese ejemplo, pueden ser que usted coloque en un ladrillo religión, en otro ladrillo escuela, en otro ladrillo deporte, en otro ladrillo las clínicas, en otro ladrillo los hospitales públicos, etc. Va haciendo la construcción de una pared con ladrillos. ¿Qué es lo que une esos ladrillos? El cemento. Entonces el cemento es la ideología, la que une todos esos ladrillos. Bien.
Ahora, la ideología dominante, y ahí entramos ya a otras connotaciones que pueden ser negativas o positivas. La primera es una descripción positiva porque le ayuda a uno a descubrir qué es la ideología. O sea, la ideología es lo que permea toda la sociedad. Tiene la sociedad permeada, no digamos unida, porque unida quiere decir otra cosa. La tiene amalgamada, no está unida. Entonces, las connotaciones positivas o negativas van a ir en función de las personas. Ahí empiezan las dificultades. Van a ir en función de las ideologías que cada persona tiene. ¿Dónde está su corazón? Lamentablemente, la gran mayoría de ideologías tiene un fundamento económico. Desde que comenzaron las ideologías es así. Por ejemplo, las primeras ideologías que comenzaron fueron el anarquismo, el comunismo y el capitalismo. Todas en función de una propuesta económica. Y hasta ahora, las ideologías tienen siempre un arraigo o un fundamento económico. Lamentablemente eso es así. Entonces las ideologías responden a un grupo económico en cada sociedad. Y esas son las ideologías dominantes. Hay ideologías subyacentes o ideologías que algunos le llaman alternativas, pero esas ideologías no son dominantes. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos salvadoreños tiene la ideología de trabajar en la defensa del medio ambiente. Y ahí pueden estar involucrados diferentes personas de diferentes partidos políticos, de izquierda y de derecha, con diferentes ideologías de sus partidos. Y hay personas evangélicas y católicas romanas. No importa, el tema fundamental es la defensa del medio ambiente. Entonces, ese grupo va a tener la ideología de la defensa del medio ambiente, pero no va a ser la ideología dominante. En nuestro caso, la ideología dominante es la ideología capitalista, es la hegemónica. Así es la cuestión, más o menos, grande raza. Por ahí va la cuestión de la ideología. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta antes de que nos despidamos? Ya nos queda poco tiempo. Gracias, profe. Sí. Diga. Hola, hola. ¿Qué pasó? Bueno, si no hay alguien más, ya casi estamos a punto de despedirnos. Bien, si no hay nada más, solamente decir que un grupo envía su trabajo. Ojalá que lo hayan elaborado bien. El tiempo termina pasado mañana a las 11 de la noche. No lo dejen para último momento, no va a ser que tenga algún problema con su internet. Ya esas excusas ya no son válidas. Hay tiempo suficiente para hacerlo antes de que cierre el icono. Recuerden, cierra a las 11 de la noche. Si usted se pone a estar mandando su trabajo a las 11, puede tener dificultades, puede que el mismo sistema le diga, no, ya es error. Hágalo a tiempo, hágalo con tiempo, no espere. No seamos así, todas las cosas somos así. El DUI lo van a entregar durante 30 días del mes, el último día vamos a sacar el DUI, o a renovar la licencia, nos queda todo el mes de marzo, pero vamos a ir el 30 o el 31 de marzo. No lo dejemos para el último momento. Bien, ¿alguien más? Si no, nos despedimos. ¿Nadie más? ¿Ningún aporte, ni preguntas, dudas? Bueno, si no hay más, lean los documentos de las lecciones. Son documentos, no son tan cortos. Y les va a ayudar mucho para la elaboración de la tercera evaluación. Ya la segunda ya debe estar casi terminada. Y que tengan buen fin de semana. Cuídense ustedes, cuiden su familia.
traten de ser y tratemos de ser buenos ciudadanos, hagamos Contraloría Ciudadana para que el país pueda avanzar de mejor manera. Acuérdense que no hay que dejarle toda la responsabilidad a los políticos partidarios. Todos los ciudadanos tenemos responsabilidad en que las cosas funcionen bien o funcionen mal. Si funcionan mal, es nuestra responsabilidad también. Si funcionan bien, ojalá sea también nuestra responsabilidad. Depende si participamos y tenemos compromiso para construir mejor esta sociedad. Bien, nada más. Bueno, que tengan buen fin de semana. Adiós, profe. Feliz fin de semana. Adiós, gracias.